buenas noches. Bueno, una visión de la otra historia, la verdadera historia, hace rato que no hacíamos nada de esto, pero coincide este año, 3 aniversarios, de algo que cambió la historia del mundo, porque gran parte de los conflictos generados en el mundo están partiendo desde ahí, ¿no? Y se cumplen 100 años del famoso Pacto Balfour con el sionismo, el primer ministro inglés, cuando determinan la emigración de judíos askenazí a Palestina. Y también se cumplen 70 años de los primeros actos terroristas en la zona, y también se cumplen 50 años de la Guerra de los 6 días. Vamos a hablar de los 3 temas. Una nota de Pablo Jofré Leal: 100 años de complicidad criminal entre el sionismo y el Reino Unido. El 2 de noviembre se conmemoraron 100 años desde el fatídico acuerdo entre el sionismo y el Imperio Británico para dar rienda suelta a los objetivos de colonización de Palestina. Este convenio se denomina Declaración Balfour y refiere en específico a una carta enviada por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña e Irlanda, el día 2 de noviembre del año 1917, para que el contenido de esta misiva para que fuera conocida y discutida en el seno de la Federación Sionista. Una declaración que surge como parte de un diseño de dominio de Oriente Medio, que tiene su comienzo con el acuerdo Sykes-Picot entre Gran Bretaña y Francia, que incumple las promesas efectuadas al mundo árabe de permitir la conformación de estados independientes, ya que el objetivo era justamente contar con el apoyo de esos pueblos para combatir al Imperio Otomano, pero luego apoderarse de los territorios bajo su dominio. Es así que la continuación lógica de Sykes-Picot fue la Declaración Balfour, que tendría también a Mark Sykes como arquitecto de esta conducta agresiva para millones de seres humanos que vivían en el Oriente Medio. Una declaración con consecuencias hasta el día de hoy, otorgando un apoyo político en Gran Bretaña y otros gobiernos occidentales a un sionismo en ciernes, cuestión que condujo a la creación del mandato británico en Palestina tras el derrumbe del Imperio Otomano, que facilitaría la llegada de colonos judíos a Palestina y con ello sentar las bases para la construcción artificial de la entidad sionista del año 1948, sostén del actual conflicto que sacude esa zona del mundo. El Sykes que refiero es el mismo que gestó una reunión en Londres en febrero del año 1917, donde asistieron los multimillonarios e influyentes miembros de la Federación Sionista con sede en Gran Bretaña, Walter Rothschild, Herbert Samuel, quien hizo un llamado a ejercer un protectorado inglés sobre Palestina, y Chaim Weizmann, de origen bielorruso, y quien sería el primer presidente de la entidad sionista en el año 1948. Entre otros. El inicio, por tanto, de una emigración de judíos, especialmente europeos, a una región donde vivían escasísimos judíos, esencialmente religiosos, pero no sionistas como aquellos que llegaban allende el Mediterráneo. La Declaración Balfour es un documento que delata la complicidad entre la política imperial británica y los cuerpos dirigentes del sionismo, que en virtud del poderío financiero y su privilegiada posición en círculos de poder, tanto en Francia, Estados Unidos como en Gran Bretaña, habían comenzado un intenso lobby destinado a conseguir la aprobación del Imperio Británico, en ese momento una de las principales potencias económicas y militares del mundo, para identificar el proceso de colonización de tierras palestinas. Un fomento de traslado de judíos, principalmente askenazis, que se trasladan a una tierra de la cual tenían nula referencia y un arraigo inexistente, pero del cual comienzan a interesarse vista la promesa de poseer tierras y bienes provistos por los multimillonarios sionistas europeos que financiaban esta operación colonial. Unido ello al objetivo de hegemonía regional por parte del gobierno británico, que comienza a ansiar la hegemonía sobre estas tierras, en ese momento bajo el dominio de un imperio otomano en franca decadencia. Y para ello, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que contar con la mano de obra, el trabajo sucio de colonos dispuestos a todo
por un ideal construido a punta de mitos. La declaración Balfour, a pesar del intento sionista de presentarlo con la base jurídica de su supuesto derecho a una tierra que no les pertenece, era una carta de fuerte contenido político y propagandístico, que en esencia menospreciaba los derechos de millones de habitantes que vivían en ese entonces en Palestina. Era una carta que prometía algo que los ingleses no poseían, a la cual no tenían derecho bajo ninguna ley internacional. Por tanto, mal se podía otorgar a otros lo ajeno. Una carta bajo el marco de una mentalidad imperialista donde se señalaba: estimado Lord Rothschild, tengo placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. La realidad demostró que dichos deseos eran una mera hipocresía y un apoyo decidido al movimiento sionista para comenzar un proceso de colonización de tierras en Palestina. Tal es así que el propio Balfour, el mismo que hablaba de respeto y no perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, el 19 de enero de 1919 sostuvo en otra carta al gobierno británico: en Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de consultar los deseos de los actuales habitantes del país. Las cuatro grandes potencias están comprometidas con el sionismo y el sionismo, bueno, malo, correcto o incorrecto, está anclado en antísimas tradiciones, en necesidades actuales y en esperanzas futuras de mucha mayor importancia que los deseos o preocupaciones de los 700.000 árabes que ahora habitan en esa antigua tierra. A buen entendedor, pocas palabras. Y esa mostraba claramente la complicidad criminal entre un imperio que comenzaba su ocaso, pero capaz de ocasionar daño a millones de personas que ignoraban en ese momento los planes que se tejían tras los bastidores y encuentros entre el imperialismo inglés y un sionismo que, a través de su apoyo financiero a un imperio en guerra y concede recursos para llevar adelante la campaña de la Primera Guerra Mundial, compró una alianza que le serviría como credencial política para identificar su aliyá y pasar de tener 85.000 judíos en un territorio donde habitaban 600.000 palestinos en el año 1915 a tener 600.000 colonos en el año 1947 frente a 1,5 millones de palestinos. Esto mediante un proceso constante de colonización protegido por el Imperio Británico hasta el último día del mandato de este sobre Palestina, a pesar de ciertos desencuentros con grupos extremistas judíos que deseaban acelerar el proceso de ocupación del territorio palestino. Resulta indiscutible, por más que la propaganda sionista lo presente como un documento jurídico, que Gran Bretaña no tenía autoridad política, legal ni moral para hacer promesas de entrega o compartir objetivos coloniales de una ideología que no conocía Palestina más que por mapas, como lo demuestra el hecho que las discusiones para encontrar un hogar nacional judío dividían las opciones entre la Patagonia sudamericana, Uganda y el Levante mediterráneo. Cuestión que obligó a los ideólogos del sionismo a buscar las razones en líneas centrales y ejes discursivos que permitieron sostener con algo de solidez que Palestina era el destino final. Gran Bretaña, en un absurdo histórico y en una decisión abusiva y criminal, prometió entregar un territorio que no era de su propiedad a terceros, cuyo vínculo con la región era inexistente. Ello implicó avalar un plan de colonización que en esencia llevaba el signo del racismo, pues implica poblar con extranjeros
una tierra habitada, expulsando a la población nativa residente y creando las bases del actual sistema de apartheid que rige la Palestina histórica para los palestinos que allí residen y brutalmente en los territorios palestinos ocupados y bloqueados de West Bank y la Franja de Gaza. La declaración Balfour sirvió como marco para que el sionismo acrecentara su ambición y apetito territorial y llevar adelante allí sus planes de instalación para aquellos que se convirtieron en creyentes enajenados de un mito que hizo práctica el control y expolio del territorio palestino. Ideología que comienza a tejer también la falsificación histórica. Quisiera pasar al mundo que ellos, civilizadores occidentales con derechos de propiedad otorgados por una divinidad, lo que hacían en su discurso de convencimiento no era colonizar, invadiendo tierras, segregar y usurpar, sino simplemente estaban ocupando una tierra estéril, sin población, aunque en ella habitaban unos 700.000 palestinos. Con tierras, cosechas, con familias que hundían sus raíces hasta el principio de la historia. Un mito en todo sentido de la palabra, que hasta el día de hoy enseñan como dogma de fe, apoyándose en excavaciones arqueológicas para demostrar su mito religioso, en procesos de aplastamiento cultural del pueblo palestino. Todo ello tuvo su proceso catalizador en la declaración Balfour. Justamente por ese aval perverso que otorga el Imperio Británico al sionismo a través de la declaración Balfour, que se ha levantado con fuerza la exigencia de que Gran Bretaña pida perdón por esa acción política y los males causados. Una declaración usada como eje de las exigencias legales y políticas sionistas que exhibía esta declaración como aquellos conquistadores españoles que mostraban el denominado requerimiento de palacios rubios a indígenas que nada sabían de estos extranjeros que venían allá de los mares a sostener que estas nuevas tierras les pertenecía por derecho divino a la monarquía española. En este caso, el requerimiento sionista exhibía las ideas imperiales de generosidad con lo ajeno, contenida en una carta usurpadora de derechos ajenos, de los deseos y objetivos estratégicos de funcionarios de un imperio que tenía como propósito dominar un territorio y utilizar a estos europeos dotados de una ideología racista que nada tenían que ver con los judíos que habitaban Palestina en un número que no superaba las 20.000 personas en un universo de 550.000 palestinos, antes de la primera aliyá sionista a fines del siglo XIX, como colonizadores y avanzada de la civilización occidental. La declaración Balfour es responsable, por ende, de avalar el establecimiento de las bases políticas, militares, económicas, demográficas y culturales de lo que sería el nacimiento de la entidad sionista en el año 1948. Por esa responsabilidad histórica, Gran Bretaña no solo debe pedir perdón por el daño causado, sino también ejecutar las políticas que permitan reparar el daño causado, y una de ellas es claramente reconocer al Estado palestino y exigir el fin de la ocupación sionista de los territorios palestinos. ¿Está dispuesta Gran Bretaña a hacerlo? No. A esta altura es una pregunta retórica, una simple quimera, pues los vínculos políticos, militares y financieros entre el sionismo internacional y Londres son profundos. Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia tienen sus sociedades, grupos de poder y lobistas del sionismo que hacen difícil separar los intereses colonialistas de Israel con los intereses de esas potencias. Es una asociación creada para delinquir, una asociación ilícita que en el seno del Consejo de Seguridad brinda a la entidad más criminal del planeta. Ello en el marco de la Nacional del Club Bilderberg, convertido en una reunión de poderes políticos, económicos, mediáticos y económicos más poderosos del mundo, bajo la égida sionista, convertidos en fieles escuderos y avales de los crímenes del sionismo. En ocasiones el parecer equilibrado como aparenta Londres frente a ciertas condenas de Israel en el plano internacional, resoluciones de la ONU, dictámenes de la UNESCO y otras, no significa que se olvide su compromiso con los gobiernos israelíes. Es la sociedad británica la que debe exigir a sus gobiernos que cese el apoyo a la política colonialista, racista y criminal de Israel. Hay una responsabilidad histórica que Bretaña no puede desmentir por más amnesia que ofrezca. Como también es responsable la sociedad palestina, la llamada a combatir al ocupante, y para ello el apoyo del eje de la resistencia fundamental para cambiar la actual correlación de fuerzas. Solo la combinación de todas las formas de lucha otorgará la autodeterminación del pueblo palestino, pero nada se puede esperar de aquellos poderes
que han sostenido al sionismo. La alianza británica sionista y con ella el papel cumplido por Washington y sus aliados regionales ha tenido un impacto catastrófico sobre la vida de millones de personas, no solo en Palestina, sino en el conjunto del levante mediterráneo. Gran Bretaña debe una reparación en los más amplios aspectos del pueblo palestino, pues no solo es culpable quien dispara a quemarropa a hombres y mujeres desarmados, quien usurpa territorios, destruye aldeas, demuele casas, construye muros. Es responsable también el que con su silencio permite esos crímenes, y Gran Bretaña con su silencio obsequioso es responsable de la declaración de Balfour y de los padecimientos de un pueblo sometido al salvajismo colonial del sionismo. Este 2 de noviembre se espera algo de dignidad de la clase política británica. ¿Será posible? No. Y esto sobre la pregunta, ¿no? Lo que hizo ahí, ¿no era lo mismo ahora con la Patagonia? ¿No se la dejará servida también la Patagonia? Un artículo de Mario Camarillo Cortés, 70 años de conflicto árabe-israelí. Se cumplen 70 años de que el conflicto entre israelíes y palestinos detonó a raíz de la partición de Palestina por aprobación de la resolución 181 de Naciones Unidas en 1947, bajo la cual el pueblo árabe, que poseía el 92% de la tierra, vio su territorio reducido al 43% para dar cabida a Israel, que el 14 de mayo de 1948 se fundaría como Estado, ganando más terreno con decenas de asentamientos, lo que derivó a partir de entonces y hasta nuestros días en una guerra sin cuartel, donde han predominado secuestros, atentados suicidas, asesinatos, feroces combates entre ambas comunidades, lo que ha dejado al menos 55.000 muertos y miles de heridos. Fue el 1 de diciembre de 1947 cuando el Alto Comité Árabe en Palestina decretó una huelga general. Los árabes provocaron disturbios en un centro comercial judío de Jerusalén, donde realizaron quemas y saqueos en presencia de tropas inglesas que tenían bajo custodia el territorio, pero que no hicieron nada para evitarlo. Disturbios similares se registraron en barrios judíos. Esta acción encendió la mecha para la primera guerra entre israelíes y palestinos, en la que posteriormente también intervinieron otras naciones árabes en la región. Los israelíes, como represalia, entre abril y mayo de 1948, tomaron varias ciudades árabes, según el plan de partición de la ONU, pero el 10 de abril se registró la primera matanza perpetrada por milicianos judíos contra 100 campesinos palestinos del pueblo de Deir Yassin, lo que obliga a miles de civiles árabes que huyeron de la región. Esta acción, que obligó a la respuesta de grupos palestinos, dejó al menos 385 muertos en aquel primer año de convivencia territorial. Pasaron los primeros años de vecindad y discordia, y dentro de un mismo territorio entre israelíes y palestinos, pero los episodios de violencia no fueron ajenos a ninguno de los dos bandos. De acuerdo con la ONU, entre 1948 y 1967 se registraron 25.306 muertos en la región. El episodio más violento de esta etapa se registró en 1967 en la Guerra de los 6 Días, que inició el 5 de junio, cuando Israel ocupó militarmente Cisjordania y la Franja de Gaza, los Altos del Golán en Siria y la península de Sinaí, donde la ofensiva militar hebrea, 10 Mirage 3 del ejército hebreo, destruyeron más de 400 aviones árabes. En esos combates se reportan 786 israelíes muertos, 2.563 heridos y 15 prisioneros. Por el lado árabe son al menos 24.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros. Entre 1968 y 1974, en el terreno compartido entre ambas naciones se registran 544 decesos, entre ellos involucrando a civiles, la mayoría mujeres y niños. Entre el 75 y el 81, el número de muertes registrados por la ONU fue de 170, aunque el reporte de organizaciones defensoras de derechos humanos habla de más de 3.000. Sin embargo, solo en 1982
la cifra de muertos se disparó a registrarse de 11.275 fallecidos en la guerra del Líbano, donde el ejército hebreo, al mando del entonces ministro de Defensa Ariel Sharon, lanzó la operación de paz para Galilea, el 6 de junio, donde el objetivo era acabar con los terroristas de la OLP concentrados en Beirut, luego de ser expulsados de Jordania en 1970. Miembros de milicias falangistas libanesas aliadas a los israelíes entraron en los campamentos de refugiados palestinos afuera de Beirut entre el 16 y el 18 de septiembre y mataron unas 800 personas y dejaron heridas a 3.000, todos civiles palestinos y libaneses. Lo que quedó marcado en la historia como la masacre de Sabra y Yatina. Antes del conflicto murieron 675 soldados israelíes y unos 1.900 soldados sirios y milicianos palestinos. En el periodo comprendido entre el 83 y el 99, la cifra de muertos palestinos israelíes por ataque extremista y bombardeo fue de 487. Del año 2000 al 2010, de acuerdo con fuentes palestinas, el número de muertos, en mayoría civiles, resultado de bombardeos y ataques terrestres y maridos del ejército hebreo fue de 7.342. Mientras que la cifra de desfallecidos por este conflicto entre 2011 y 2014, que llevó ya la cifra a 4.730 los muertos, la mayoría civiles palestinos y en gran número mujeres y niños. Tan solo hasta el 2 de agosto de 2014, el número de palestinos muertos en 26 días interrumpido de la ofensiva israelí era de 1.674 víctimas. La cifra total de 2.310 muertos que dejó el ataque israelí contra la franja de Gaza en verano de 2014, más de 1.500 fueron civiles, entre ellos 550 niños, mientras unas 100.000 personas han quedado desplazadas. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha ofrecido este miércoles un recuento de fallecidos en el conflicto Oriente Medio desde 2015, que asciende a 170 palestinos y 26 israelíes, en ataques y enfrentamientos en territorios ocupados por Israel. Y en 2016, la agencia de noticias palestina MAN registró la muerte total de 121 individuos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. De ellos, 111 eran palestinos, 15 israelíes y 3 extranjeros. Para hablar de la cincuentenario de la Guerra de los 6 días, y para tratar de ser más ecuánime, me remití a lo que dijo alguien que es judío. Por más que los sionistas lo renieguen y lo quieran meter preso, como creo que lo metieron también, es de ellos. Esto lo dijo Norman Finkelstein. El distinguido académico ha hecho más que nadie para descubrir la verdad sobre la Guerra de los 6 días. Finkelstein es conocido como una persona combativa, un hombre que no ha tenido miedo de luchar por la verdad a pesar del daño a su carrera a lo largo del camino. Pero lo que también es vital reconocer es que es un estudioso serio, talmúdico en su intensidad, y que nadie ha desafiado con éxito su investigación. Finkelstein hace hincapié en que en la actualidad ningún académico cualquiera, sea su orientación política, respalda la narrativa de los principales medios de comunicación. Comienza por identificar lo que ha dominado las dos mentiras más grandes. La primera, la verdad es que Nasser y los demás líderes árabes no tenían absolutamente ninguna intención de invadir Israel en junio de 1967. La segunda, la existencia de Israel nunca estuvo en la más mínima duda, ya que tanto los líderes israelíes como los estadounidenses sabían que Israel podía fácilmente ganar cualquier conflicto, incluso en contra de una coalición de estados árabes. Finkelstein insiste en que no podemos entender la Guerra de los 6 días sin volver 11 años antes, a la crisis del Canal de Suez en 1956. Ese año el líder egipcio Nasser nacionalizó el canal e Israel, Gran Bretaña y Francia lanzaron una invasión conjunta no provocada a Egipto para revertir el estado de la vía fluvial. Sin embargo, Estados Unidos, bajo el presidente Eisenhower, se opuso al ataque y presionó a la fuerza de invasión tripartita para retirarse y dejar el canal de Egipto.
Suez fue una catástrofe para las tres naciones invasoras y el primer ministro británico Anthony Eden fue obligado a renunciar. Mientras tanto, la reputación de Nasser en el mundo árabe y en África, Asia y América Latina alcanzó nuevas altas cotas. Finkelstein argumenta que el registro histórico muestra que en 1967 Israel anhelaba completar su misión fallida de 1956. En primer lugar dice: el principal objetivo de Israel era neutralizar a Nasser para dar un golpe de muerte a estos árabes engreídos y terminar con lo que se denominaba nacionalismo árabe radical. Continúa con que el gobierno de Israel tenía un objetivo secundario: la conquista de las tierras que había codiciado pero no logró alcanzar en el 48, Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza y el Golán. Los líderes israelíes tenían solo una gran duda: ¿cómo iba a reaccionar Estados Unidos? Si Israel atacase, ¿Estados Unidos lo forzaría a humillarse como lo hizo en 1956? ¿O Washington miraría para otro lado? Finkelstein desafía las narraciones convencionales con las consideraciones de los eventos específicos en los meses previos a la guerra. Su análisis no es del todo inusual y es compartido en gran medida por otros estudiosos. Sostiene que los hechos demuestran que Israel no estaba cuidando pacíficamente sus propios intereses, sino que provocaba regular y violentamente a sus vecinos árabes. En noviembre de 1966, en la acción militar más grande de la invasión de Suez, Israel atacó la ciudad cisjordana de Samú, entonces bajo dominio jordano, matando a 18 soldados jordanos y destruyendo 125 casas. Israel continuó instigando a lo largo de su frontera con Siria en abril de 1967, lo que provocó una batalla aérea en la que 6 aviones sirios fueron derribados, incluyendo uno sobre Damasco. Voces en el mundo árabe comenzaron a acusar a General Nasser, el líder de los árabes, de quedarse quieto sin hacer nada. Entonces Nasser pidió a las Naciones Unidas que retirara las fuerzas de paz asentadas en el Sinaí egipcio, sobre todo para que pudiera verse que tomaba alguna determinación. Pero Finkelstein señala que Israel podría haber pedido pacificadores de la ONU para colocar a su lado de la frontera, lo que habría mantenido la paz en la zona. Israel no hizo tal cosa. El cierre del estrecho de Tirán por parte de Nasser también ha sido distorsionado por el relato pro-sionista. Finkelstein explica que Nasser en realidad tenía derecho legal a cerrar el estrecho, que probablemente no tenía la intención de mantener el cierre y que se ofreció a llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Pero Israel se negó. Israel no se había precipitado a ofuscarse porque el 95% de sus importaciones llegaba a través de otros puertos y tenía suministro de reserva de petróleo para varios meses. Mientras tanto, dice Finkelstein, los diplomáticos israelíes aterrizaron en Washington para averiguar si Estados Unidos le daría luz verde, al menos una luz ámbar. Finkelstein ha buscado en los registros históricos y aquí está un resumen de lo que encontró. Estados Unidos acordó con Israel que Nasser no tenía planes para atacar. Estados Unidos aceptó que Israel podría fácilmente derrotar a Egipto, solo con cualquier combinación de otras naciones árabes en el campo de batalla. Y Estados Unidos tácitamente dio permiso a Israel para comenzar la guerra, o al menos señaló que no habría repetición de rechazo de Eisenhower de la invasión en Suez en 1956. Una vez que Israel atacó primero, continúa Finkelstein, el conflicto debería llamarse más adecuadamente el fácil triunfo de los 6 días. De hecho, dice, la guerra no duró 6 días, sino 6 minutos. Una vez que los aviones israelíes en un ataque sorpresa relámpago eliminaron la fuerza aérea egipcia estacionada en tierra, la guerra había terminado. Si la guerra duró más tiempo, fue solo porque Israel quería conquistar el Sinaí egipcio, la ribera occidental del río Jordán y el Golán sirio. Finkelstein reconoce que el público israelí creyó en la narrativa oficial, tomó en serio las mentiras y distorsiones con las que su gobierno estaba alimentando al mundo y realmente tuvo miedo de que los estados árabes quisieran echarlos al mar. Explica que el gobierno israelí calculó que el pueblo israelí confiaba totalmente si temía que estaba contra la pared.
los líderes fueron culpables por partida doble, provocaron la crisis y después lanzaron un ataque no provocado. Una vez terminada la guerra en los Estados Unidos fue tratada como una broma, una emocionante aventura. Después de que Israel ocupase el Sinaí egipcio, circularon chistes. Visita Israel para ver las pirámides. Pero no fue una broma. Para las personas que murieron en los combates, entre 10.000 y 15.000 egipcios, 6.000 jordanos, 1.000 y 2.500 sirios y cerca de 1.000 israelíes. Israel ganó sus objetivos de guerra inmediatos. La imagen de Nasser quedó severamente dañada y murió 3 años después con el estigma del descrédito de su nacionalismo árabe. Los soldados israelíes ocuparon Cisjordania, el Sinaí y el Golán. Si la ocupación, ahora temblorosa en su 50 aniversario, ha sido buena para Israel, aún tiene que decirlo la historia. Para terminar, una especie de chapa, vamos a hacer un poquito de historia, un artículo de Alberto Gutiérrez, de la Trilateral Commission, que hay cosas muy interesantes para analizar acá. Como resultado de esfuerzos y particularmente de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos de finales de los 60 y principios de los 70, la verdad comenzó a llegar al pueblo norteamericano en números significativos, a pesar de la falta de divulgación de los medios de comunicación. Por primera vez, numerosos norteamericanos se enteraban del hecho de que un gran segmento de las industrias de su país estaban cayendo bajo control de unos pocos. Los planificadores mundiales se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para evitar perder todo el terreno que habían ganado en los últimos 50 años. La estrategia implicaría desviar el dinero de los consumidores estadounidenses y europeos hacia los industrialistas japoneses y los magnates árabes, que lo utilizarían enseguida para comprar compañías occidentales y bienes raíces norteamericanos. De esta manera, si el pueblo norteamericano culpara a alguien por los tiempos difíciles, serían los japoneses y a los árabes, no a los Rockefeller y a sus aliados, que en realidad eran los responsables. Aunque los líderes árabes nunca antes habían logrado ponerse de acuerdo, de pronto, casi de la noche a la mañana, se unieron para imponer el deficiente embargo petrolero de 1973. Un posible catalizador para la cooperación pudo haber sido la religión común del Islam. Sin embargo, en el pasado esta no detuvo los conflictos entre ellos. El único otro común denominador entre los países árabes era el petróleo, que se explotaba, extraía y se vendía por el cartel petrolero norteamericano y europeo. Todo lo que tenían que hacer los líderes árabes era sentarse y ver cómo sus socios silenciosos los enriquecían. El hecho es, y continúa siendo, que los príncipes árabes deben la mayoría de sus riquezas a los Rockefeller y sus aliados. Parte de este dinero del petróleo fue desviado inmediatamente hacia los superbancos norteamericanos y europeos, tales como el Chase Manhattan, y algunos de los jeques árabes fueron nombrados vicepresidentes de los mismos bancos. La mayoría de este dinero fue reinvertido en la industria y los bienes raíces norteamericanos. La crisis económica y energética de la OPEP también tendría el efecto de convertir a Japón en un gigante industrial. Japón tenía sus automóviles compactos listos. Los consumidores norteamericanos, forzados a disminuir su consumo de energía, comenzaron a comprar estos automóviles baratos y eficientes. Los fabricantes japoneses no podían cumplir con la demanda. Todas estas actividades serían protegidas bajo las leyes liberales del libre comercio de Estados Unidos. Mientras tanto, la industria automovilística estadounidense fue lanzada a una profunda recesión de la que nunca se ha recuperado. Los industrialistas japoneses invertían sus fortunas en otras jóvenes industrias japonesas. No habían pasado mucho tiempo antes que los Estados Unidos estuvieran llenos de productos importados baratos, de defectos eléctricos hasta robots industriales. Una buena parte de estas ganancias, como la del dinero árabe, han sido utilizadas para comprar bienes raíces en los Estados Unidos y a través del resto del mundo. Como resultado de la crisis del petróleo, serviría para construir el nuevo orden mundial a una velocidad aún mayor de lo que sus partidarios hubieran soñado. Trabajando a través de sus socios árabes y japoneses, los mundialistas podían avanzar su agenda sin levantar sospechas.
La redistribución de las riquezas mundiales sería utilizada simplemente para traer una nueva era de interdependencia económica mundial. Un concepto que sería útil para poner los fundamentos de un gobierno mundial. Para acomodar estos esfuerzos, David Rockefeller formó la Comisión Trilateral en 1973. El propósito de la misma sería promover un gobierno mundial con la interdependencia económica entre los poderes, guiando las economías de las naciones miembros a una posición donde estarían totalmente entrelazadas. La Comisión Trilateral aumentaría los esfuerzos de sus organizaciones hermanas, los Bilderberg y el Club de Roma. El nuevo cómplice de Rockefeller en esta empresa sería Zbigniew Brzezinski, quien escribió la constitución de la comisión y fue primer director de la organización. Brzezinski, que más tarde sería consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, que fue condecorado por Macri ahora con la orden de San Martín, escribió varios libros en los que detallaba su punto de vista. En uno de esos libros titulado Entre dos eras, empiecen a ver cuando hablo del pacto liberal marxista, escrito en 1970, Brzezinski aboga por un sistema internacional monetario y prepara al lector para aceptar un sistema mundial de impuestos. Brzezinski en Dos eras también revela en la página 72 su punto de vista acerca de las filosofías de Karl Marx. El marxismo representa una etapa vital y creativa en la madurez de la visión universal del hombre. El marxismo es simultáneamente una victoria del hombre externo y activo sobre el hombre interno y pasivo, y una victoria de la razón sobre la creencia. Hace énfasis en la capacidad del hombre para crear su destino material, finito y definido como la única realidad del hombre. Como su colaborador Aurelio Peccei del Club de Roma, Brzezinski favorecía los escritos del sacerdote jesuita Francesc Teilhard de Chardin, y dice en su página 73: el marxismo ha servido como mecanismo de progreso humano, aunque sus prácticas muchas veces no han estado a la altura de sus ideales. Teilhard de Chardin nota en un punto que tan monstruoso como es, ¿no es acaso el totalitarismo moderno realmente la distorsión de algo magnífico y por tanto muy cercano a la realidad? Brzezinski continúa en la página 83. El marxismo diseminado a nivel popular en forma de comunismo representa un gran avance en la habilidad humana para conceptuar la relación con el mundo. Guiadas con estas creencias iluminadas, la Comisión Trilateral se ha convertido en una copia fotostática del Consejo de Relaciones Exteriores. Está guiada por las mismas personas, tiene las mismas filosofías y está financiada por las mismas fuentes, como la Fundación Ford como su principal contribuyente. En efecto, de los 8 representantes estadounidenses en la reunión fundadora de la comisión que se realizó en la mansión de David Rockefeller, todos eran miembros del CFR. Como el CFR, la comisión tiene su cuartel general en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a diferencia del CFR, la trilateral está compuesta por líderes de 3 superpoderes económicos mundiales: Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. De ahí el término trilateral. Vale la pena notar que estas son también las primeras 3 regiones, reinos, en la lista del modelo mundial del Club de Roma. Otra diferencia es que la trilateral es mucho más pequeña que el CFR. Al contrario de su organización hermana, que tiene más de 2.500 miembros, la comisión tiene menos de 500. En una base per cápita, Japón tiene el mayor número de miembros que cualquier otra nación. Al menos un director de casi cada una de las grandes compañías japonesas está representado. El presidente norteamericano de la comisión fue por muchos años David Rockefeller. A día de hoy, el geopolítico Joseph Nye, el presidente europeo Jean-Claude Trichet, es presidente del Banco Central Europeo, y el directivo farmacéutico Yasuhita Hasegawa es el presidente de la Comisión por la región Asia-Pacífico. Vale la pena mencionar que la mayoría, por no decir todos los franceses importantes que son miembros de la comisión, pertenecen a la gran logia oriental de la masonería. Para finales de los 70 y principios de los 80, la creciente influencia del CFR y la Comisión Trilateral en los asuntos de gobierno habían llegado a ser difícil de ignorar. Y el número de congresistas que querían enfrentarse a estas organizaciones estaba creciendo.
El congresista Larry McDonald llevó el asunto ante el Congreso el 4 de febrero de 1981 y pidió una investigación exhaustiva del CFR y de la Trilateral Commission. Y fue seguido por la resolución 773 de la legislación americana, que pedía al Congreso que investigara esas organizaciones para determinar su influencia en la política estadounidense. A pesar de no haber sido reportado este asunto en los medios de comunicación y teniendo pocos resultados en el Congreso, McDonald se negó a darse por vencido. Hizo todo lo humanamente posible por denunciar el complot hasta el momento de su muerte a bordo del avión de la aerolínea coreana en 1983. El accidente del vuelo 007 dio malos resultados para la élite y desató una ola de repudio a nivel estatal. Furiosos por la muerte de McDonald y por la negativa de los medios de comunicación a ni siquiera mencionar el hecho de que él había estado denunciando una conspiración, los que sabían de la batalla que se libraba entre bastidores comenzaron a aplicar presión al Congreso para que tomara acción. Uno de esos estados frente al estado de Indiana, donde se había originado la resolución 773. El 3 de abril de 1985, la Cámara de Representantes de Indiana presentó la resolución número 19 que pedía una investigación total de la Comisión Trilateral y el Consejo y el CFR, conforme al esfuerzo de Larry McDonald. Sin embargo, como otros llamados a investigación de parte del Congreso, esta también fue desoída, principalmente por no tener presión del público sobre el Congreso, debido principalmente a la falta de cobertura de los medios de comunicación. No es pura coincidencia que Dan Quayle, nativo de Indiana, que no era miembro de la Comisión ni del CFR, haya sido blanco de tantas críticas en los medios de comunicación. La muerte de McDonald le dio a otros líderes del Congreso el coraje para continuar la pelea. Aunque él era el líder, McDonald no era el único congresista que trataba de denunciar el plan de crear un gobierno mundial. Aunque algunos congresistas decidieron abandonar los esfuerzos como resultado del incidente de las aerolíneas coreanas, otros líderes como el senador Jesse James identificó sus esfuerzos. De la muerte de McDonald, él se volvió crítico más abierto de estas organizaciones en el Congreso, enfrentándose rápidamente a ellas. Y en varias manifestaciones que tuvo dentro del Parlamento norteamericano, llegó a denunciar las cosas que hacía el CFR y la Comisión Trilateral Commission. Pero si los medios no difunden nada, no solo nada se sabe, sino que después se empiezan campañas de difamación por cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que se está investigando, y desacreditan al denunciante, típico de esta gente. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les sirva, por lo menos queda como testimonio estos 3 aniversarios que nadie recuerda, nadie quiere recordar, y los orígenes del CFR. Buenas noches.